Placer de saludarlos, muy buenas tardes. En este tiempo especial que nos ha modificado la vida, imaginábamos que la pandemia era algo de otro siglo que conocíamos desde los libros de historia y sin embargo hoy estamos viviendo una pandemia en vivo y en directo donde no podemos salir sin barbijo, donde nos tenemos que higienizar prácticamente a cada momento y mantener distancia con la gente, cosas que uno nunca hubiera imaginado. Sin embargo, esto es lo que nos pasa. Hoy el programa pretende ser un servicio, llevar información e información confiable. Por eso está con nosotros, recomiendo que lo escuchen, a un amigo, es un destacado profesional de la medicina de la provincia de Córdoba, es el doctor Daniel Pisi, especialista en salud pública y exsecretario de Salud Pública de la provincia de Córdoba, además de capacitador y docente universitario. Doctor Pisi, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola Cristian, la verdad que es un gusto siempre estar con vos, primero por la amistad que nos une y además por tu audiencia, la verdad un saludo muy grande a toda tu audiencia y bueno, sé muy bien que tu programa tiene esta ventaja o este plus que es siempre tratar de dar un servicio a la comunidad y eso es muy importante, sobre todo en esta época. Doctor, ¿qué es el COVID? Bueno, es esta pandemia, este virus, la verdad maldito podríamos decir que nos ha tocado del cual todavía después, mira, esto empezó a fines del año pasado en China, en un lejano lugar. Algunos hasta incluso llegaron a pensar que nunca iba a llegar acá. No solo que llegó, sino que nos está matando a muchos conciudadanos, a muchos compatriotas. Es un virus muy contagioso, que puede producir enfermedad grave y puede producir la muerte. De hecho, lo ha hecho, tenemos muchos ya en la Argentina. Nos está tocando acá en Córdoba y en algunos departamentos, especialmente un aumento grande, sigue un aumento sostenido de casos en este momento. Y lo interesante, Cristian, es que todavía la ciencia no ha podido dar una respuesta clara. Por eso vos vas a ver por allí que la gente está enojada o que no quiere hacer la cuarentena, o aunque le digan que no vaya al bar y van y no usan el barbijo, porque están enojados. Es como que se rebelan contra la ciencia que no ha podido dar todavía una respuesta, lamentablemente. No tenemos ningún medicamento efectivo y la vacuna todavía no ha llegado. Y bueno, y cada vez tenemos más contagios. Primero lo veíamos en AMBA, en Buenos Aires, en Capital Federal. Afortunadamente allí se ha estabilizado. Sigue habiendo muchos casos, pero ¿cuál es la ventaja de AMBA? Que tienen muchas camas disponibles porque se han mesetado y toda la gran cuarentena que se hizo al principio nos dio tiempo a todos de mejorar los sistemas sanitarios. Y hoy en día en AMBA no hay tanto problema con el número de camas. Y eso es muy bueno. No sucede lo mismo con algunas provincias, donde nosotros hoy, por ejemplo, estamos teniendo un problema serio con la ocupación de las camas críticas, que ese es el problema más grande, cuando el paciente tiene que entrar a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Doctor, ¿es una gripe común? ¿Es una variante de la gripe, el COVID? Este virus, mira, yo lo considero un virus súper inteligente. Yo recuerdo que era secretario de salud en la época en que la Oficina Sanitaria Panamericana hizo o dio una alerta internacional por el ébola. Toda vez que la OMS o la OPS da una alerta internacional, los países miembros tienen que, por supuesto, acatar y ponerse en marcha con todas las prevenciones. Y en caso de ébola, yo era justo secretario de salud, hicimos lo que considerábamos que había que hacer. En esa época, recuerdo, no teníamos cápsulas de traslado, preparamos un hospital para adultos, un hospital para niños, hicimos infinitas reuniones con la ANAC, que es la Asociación Nacional de Aviación Civil, por el tema del aeropuerto, a dónde iría el avión si traía un enfermo, dónde estacionaría, cómo llegarían las ambulancias, cómo trasladarían al paciente. Pero el virus del ébola, incluso con la policía habíamos organizado corredores sanitarios para desde el aeropuerto llegar a los hospitales, pero sabíamos que el virus del ébola no era tan inteligente. El virus del ébola te ataca y te mata en pocos días, no te da tiempo a nada, y cuando muere el paciente muere el virus.
este virus, vos podés estar 15 días sano, contagiando, dando vueltas por todo el mundo. Y eso fue lo que pasó. La gente sin síntomas andaba por allí. Por eso, volviendo a tu pregunta tan inteligente, si es una gripe común, puede incluso ni siquiera ser una gripe común, nada, no tener ningún síntoma. Y sí contagia, y contagia muchísimo. Pero también puede producir una enfermedad respiratoria, una neumonía gravísima, con múltiples trombos y bueno, con una serie de situaciones que obligan al paciente a ingresarlo en unidades críticas, colocarle respiradores artificiales y bueno, y en general quienes entran a la asistencia respiratoria mecánica la pasan muy mal y en su mayoría suelen fallecer. Nosotros ya a este momento hemos perdido 12 miembros del equipo de salud, que son quienes están en la lucha, ¿no? Se dice en la primera línea, en la trinchera, y realmente es terrible. Por eso, de nada a una gripe, decir dolores, me siento mal, me siento cansado, un poco de dolor de cabeza, algo de confusión, una febrícula o apenas un poquito de fiebre, a un cuadro respiratorio muy florido y por supuesto a la muerte también. Por eso, doctor, lo que vos, te tuteo, porque somos amigos, nos decís, es tan cierto y lo vemos en gente que uno entrevista, ¿no? Porque algunos dicen que la pasan tan mal y que no le decían a nadie el momento que pasan con el virus en el organismo, como otros que prácticamente no se enteran que lo tienen. Eso, ese es el problema más grave. Ese es el problema más grande. Y sobre todo la gente joven, que a veces se cree invulnerable, porque en realidad, si bien hay muertos mucha gente joven y también han muerto niños, pero en general, la gran mayoría de los jóvenes y los niños lo pasan sin ningún problema. Entonces eso hace que sean ellos quienes lleven a su casa el virus y contagien a sus seres queridos, es decir, a sus padres, a sus abuelos. Y esa es la tragedia que nos está sucediendo en este momento. Y fíjate, Francia con toque de queda, el rebrote en Europa, esto es terrible. Y yo te decía que la ciencia todavía no ha podido solucionar esto. Y cada vez se conocen más cosas, pero es impredecible. Y además, sí hemos mejorado en algunas cuestiones. O sea, hay algunos tratamientos que antes no había. Entonces hay personas que antes no se hubieran salvado y hoy se salvan. Pero de todos modos, la pasan muy mal, Cristian. Te aseguro que la pasan muy mal. ¿Cuál es el tratamiento que hoy se utiliza, doctor? ¿O cuáles son los tratamientos? Sí, es muy bueno. La verdad que vos sos un periodista muy sagaz y te das cuenta cómo son las cosas, porque están bastante desorientados todos. Hay protocolos de tratamientos distintos en todo el mundo. Incluso en una misma ciudad como Córdoba o en una provincia como Córdoba hay distintos protocolos, en un hospital, supongamos un hospital privado, otro hospital público, otro hospital nacional, otro hospital, y cada uno tiene un protocolo distinto. Se han utilizado infinitas cosas, incluso se han recomendado remedios que eran tóxicos. Hoy sabemos que la dexametasona, que es una droga barata y buena, ayuda mucho. Este, los antivirales no han dado todavía ningún resultado de evidencia científica que diga con esto lo cura. Pero bueno, ¿en qué estamos esperanzados o en qué nos deberíamos esperanzar? En el tema de las vacunas. Y ese va a ser otro capítulo que realmente creo que vamos a tener que hablar en algún otro programa también de esas cosas, porque supongamos, la esperanza es que en el primer trimestre del año 2021 aparezca una vacuna. Hay varias que ya están en la fase final. Pero mira, te digo una cosa, hay vacunas, una de las que más posibilidades tiene de andar bien, porque viste que tanto en un remedio o en una vacuna, la vacuna es un medicamento como cualquier otro. Primero se prueba en animales de laboratorio, primero in vitro, después en animales de laboratorio, después en seres humanos, pero se van haciendo pruebas y pruebas. Y siempre demoró mucho, una vacuna siempre demoró mucho desde que comienza a investigarse hasta que al final se llega a la conclusión de que es buena y que no hace daño, porque también ha habido en la historia de la humanidad muchas veces que se ha vacunado gente y al tiempo han muerto muchos por algún efecto nocivo de esa vacuna.
Por eso ahora la ciencia y con toda la tecnología y con todas las cosas que hay, busca una seguridad total antes de sacar una vacuna para colocarla masivamente. Pero volviendo a ese tema, una de las vacunas tiene una cadena de frío para estar bien a 80 grados bajo cero. Vos ponete a pensar, primero los millones de personas que hay que vacunar, ¿no? En todo el mundo, pero ponele, vamos a hablar de Argentina, de Córdoba. 80 grados bajo cero. Hay que tener esa cadena de frío. La verdad que eso va a ser una cuestión logística. Por eso los gobernantes, las autoridades, tienen que ocuparse y estar permanentemente ocupados no solo de lo que está sucediendo ahora, sino de lo que va a venir. Y ojalá aparezcan 3 o 4 o 10 vacunas, porque eso nos va a dar más posibilidades y seguramente habrá algunas, como existen vacunas que ni siquiera necesitan cadena de frío. Pero bueno, esto habrá que verlo y esperemos que sea posible llevar la logística para poder vacunar, porque además siempre que se habla de esta pandemia o se dice, bueno, pero la economía, porque no es solo sanitario el problema, es social, es económico, hay infinitos problemas. La educación, se habla mucho de la educación, de que los niños tienen que volver a clase, de que Lin, de que Bloom. Pero lo que yo te pregunto, Cristian, ¿cómo vamos a hacer para que vuelvan los niños a clase? ¿Cómo vamos a hacer para abrir las discotecas, los teatros, los cines, si no tenemos la seguridad de que no se nos vayan a enfermar todos? Y acá lo que estamos viendo es, porque por ahora te decía, no hay vacuna, no hay medicamento, pero ¿qué hay? Y bueno, hay el distanciamiento social, es lo único que hay. Y el uso de barbijo, y el lavado de manos, como decías vos cuando introducías este programa. Entonces, todas esas cosas, estar a más de 2 metros de todas las personas, ventilar los ambientes, y por ahora nos tenemos que manejar con eso. Parece prehistórico, pero es lo único que tenemos seguro. Y vos lo habrás visto, hay muchos médicos infectados, hay muchos periodistas infectados, hay mucha gente de todo tipo infectada. Incluso gente, yo tengo conocidos, personas grandes, que se han cuidado mucho y también se han infectado, porque todo es complicado. Es muy complicado a veces entrar a un almacén, a un supermercado, el uso del barbijo, que a veces se usa mal, el tema del aire acondicionado o del ventilador, que por allí vos entras a un local y hay un ventilador que tira viento. Si hay alguien infectado ahí cerca, chau distanciamiento social, porque el ventilador te lo desparrama por todos lados. Estamos aprendiendo, como siempre, con el doctor Daniel Pizzi, especialista en salud pública, ex secretario de salud de la provincia, ex director de la Casa Cuna, docente universitario, es de las personas que uno tiene que escuchar cuando quiere información confiable sobre este COVID-19. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando con él.